Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pase el tiempo que pase y las semanas que pasen, hay cosas que no cambian. Pues, por ejemplo, que Jon Rahm, por mucho tiempo que pase, va a estar ahí para ganar los torneos de Leaf Golf. Que Scottie Scheffler, pues más de lo mismo, por muy mal que se lo ponga, incluso en algunas semanas. O que en el circuito europeo siempre vamos a tener un español el domingo con opciones de victoria. Y hablando de cosas que no cambian, que decir de la calidad del material y de los palos de Ping. En este caso vamos a hablar del driver G440K, porque Ping vuelve a subir el listón una vez más con este nuevo driver G440K, estableciendo un nuevo récord de la compañía en MOI, en el momento de inercia, y alcanzando los niveles más altos de tolerancia y velocidad jamás logrados. Es así, es el driver más recto y más tolerante que ha fabricado Ping hasta la fecha. Imagínense, combinando mayores velocidades de bola con una ajustabilidad mediante desplazamiento del centro de gravedad para ayudar a los golfistas, a todos los niveles de golfistas, a pegar más largo y más recto. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 9 de febrero. Pues sí, todo eso pasó este fin de semana, aparte de otras muchísimas cosas que también les vamos a contar, porque hay muchos nombres propios, muchos protagonistas después de los torneos del PGA Tour, Leaf Golf, Circuito Europeo, el Hotel Planner Tour, en fin. Jornada interesante. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Mira, antes de que se me pase, y aunque es un detalle tontorrón. Cuidado con los detalles tontorrones. Como acabas de decir que, bueno, que empieza a ser costumbre, ¿no? Que un español salga el domingo con opciones de victoria. Bueno, yo me quería referir, porque si no se nos va a pasar este dato. Es una tontería, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le gusta y todo. Sí. En Qatar, concretamente, el torneo que se ha jugado esta semana y que ha ganado un tal Patrick Reed. Sí. Bueno, pues concretamente, desde el año 2009, estamos hablando ya de mucho tiempo, desde el año 2009, siempre un español salió el domingo en ese espacio que nosotros hemos situado muchas veces en 5 golpes, sí, como aspirante todavía al triunfo. Habrá quien lo ponga en 6 y habrá quien diga no, en 3 o en 4. Bueno, nosotros más o menos, Ten Golf cogió esa costumbre de, una vez que estás a 5, que esto es evidentemente es completamente subjetivo, ¿no? Pero bueno. Es una medida bastante internacional, David, una medida bastante internacional, 5 golpes, porque no es tan descabellado que pase. Sí. Uno ve aquí y allá, lee aquí y allá y más o menos toda la prensa y analistas internacionales siguen manteniendo como candidato a un jugador cuando el domingo sale a 5 golpes. En cuanto sale a más de 5 ya hay algunas versiones, pero normalmente ya se le empieza a descolgar, ¿no? Sí. Bueno, pues tirando de esa teoría, insisto, que no es una regla matemática, desde 2009 en Qatar siempre había salido un jugador español, al menos uno, había veces que eran más, al menos uno en esa distancia, dentro de esa distancia de los 5 golpes del líder, cuando no líder. Hasta el año pasado. El año pasado se rompió aquella maravillosa racha, precisamente con Ángel Ayora saliendo como mejor español, saliendo el domingo a 8 golpes del líder. Prácticamente, o sea, sin opciones. Sin opciones, sí. Y hay que decir y hay que celebrar que esta semana se han recuperado esa maravillosa y vieja costumbre, y también Ángel Ayora pues salió pues eso, a 3 golpes del líder y eso. Otra vez un español en Qatar dando la barrila en el buen sentido.
O sea que ha cerrado, la herida la ha cerrado el mismo, ¿no? El mismo que el año pasado trató de salvar los muebles, pero no pudo, que fue Ángel Ayora saliendo a 8 golpes, pues este año es el que ha reiniciado una nueva racha, ¿no? O sea, David, estás hablando de 18 años, ¿eh? 18 años 18 seguidos. 18 ediciones, ¿no? 18 ediciones. Es una burra. Y 17 luego, 18. Puf. Y ya está, ¿no? Para el friquismo, ¿no? Ya no, lo importante no es solo eso, sino el número distinto de jugadores que en todo este tiempo, desde 2009, estuvo ahí en algún momento. Entonces tenemos a Álvaro Quirós, por supuesto, que lo ganó y ha quedado de segundo. Tenemos a Jorge Campillo, que ha estado 5 veces en esa situación en todo este tiempo. Tenemos a Alex del Rey, tenemos a Nacho Elvira, tenemos a Santi Tarrío, a Larrazábal, a Adriano Taegui, cuando todavía llevaba, esto lo digo en broma, cuando todavía llevaba pasaporte español, a Adrián Naus, a Gonzalo Fernández Castaño, a Rafa Cabrera Bello, tenemos a Alejandro Cañizares, a Sergio García, por supuesto, tenemos incluso a José María Olazábal, que en 2000, ¿qué año fue? 2012, ¿no? Exacto, que en 2012 todavía salía el domingo a 5 golpes. Aquel año, en 2012, hasta 7 jugadores españoles salieron el domingo con opciones de victoria. Vaya festival. 7 jugadores salieron el domingo con lejanillas. Bueno, sí, en 5 golpes. Hasta 7 jugadores españoles. Sí. Habíamos dicho Sergio Olazábal, Carlos del Moral y, bueno, ya Álvaro Quirós, que lo había dicho. Hasta 14 jugadores distintos, que es, de alguna manera sí que crea mito todo esto, porque dicen, no, es que hay 2 jugadores españoles que se les da muy bien este campo, ¿no? Y que encima son maravillosos, excelentes jugadores. No, aquí mucha gente lo ha probado. Fíjate, David, 14 españoles diferentes y sin meter aquí a Seve, porque evidentemente es que ni le dio tiempo prácticamente a jugar este torneo, sin meter a Jon Rahm, que no lo ha jugado nunca, y que evidentemente, vamos, en cuanto lo juegue va a estar ahí, seguro, algún año va a estar, si lo jugara 2 o 3 años seguidos. Sin meter hay un hecho absolutamente extraño, y es que en esa lista no está Miguel Ángel Jiménez. Claro, es lo que te iba a decir. Es curiosísimo, ¿no? Sí. Lo mal que a Miguel se le ha dado, o no todo lo bien que otros campos, ¿no? Exacto. Pero, es rarísimo. Porque es curioso que Miguel nunca haya salido un domingo Bueno, espérate, que se me ha ido la que está por ahí, ¿no? Ha salido en este tiempo, efectivamente. No, espérate, lo voy a decir, hombre. Ah, claro, entre 2009 y 2026, claro, porque igual antes sí. No, nunca. Miguel nunca salió el domingo a 5 golpes o menos del líder. Eso sí que es raro. Eso sí que es raro. Eso sí que es un expediente X. Eso hay que hablarlo con Jiménez un día. ¿Qué le pasaba en el Doha Golf Club? Porque evidentemente me vais a matar tú y todos los oyentes. Sí, Miguel, en 2007, en 2007, Alejandro Cañizares y Miguel Ángel Jiménez salieron a 5 golpes del líder. O sea, una vez. Sí, Miguel en 2007. Sí, que se me había aquí... Bueno, vale, pero sigue siendo muy poco. O sea, sigue siendo muy raro. Sigue siendo muy extraño que solo una vez de las muchas participaciones de Jiménez en ese torneo haya salido a 5 golpes del líder. O sea, que haya salido con opciones de victoria, vamos a dejarlo ahí, y que además haya sido a 5. O sea, que no haya sido a 4, a 3 o a 2, que no haya sido todavía más cerca del liderato, ¿no? Es realmente extraño. Entonces, fíjate que sin contar a ese calibre de jugadores, o sea, sin meter a Jiménez, sin meter a Seve, sin meter a Rahm, incluso te metería hasta David Puig, ¿eh? Si David Puig hubiera jugado los 3 últimos años alguna vez, vamos, mucho me extrañaría a mí que no hubiera salido algún año a 5 golpes o menos, ¿no? Sí, afortunadamente David Puig se ha metido ya en esa dimensión de credibilidad. Es que es así. Sí. ¿Qué vamos a decir? Si cada vez que juega un torneo del circuito europeo anda por ahí arriba casi siempre, es una locura, ¿no? Afortunadamente también anduvo por arriba en este primer torneo de Live Golf, ¿no? 2026. Sí. Y bueno, qué decir, ¿no? De David Puig. Yo creo que es la confirmación de la confirmación, ¿no? Si podemos hablar de esta manera tan estúpida, pero es que no deja de dar pasos hacia adelante, ¿no?
Totalmente, ¿no? La verdad es que, bueno, es así, ¿no? Si podemos ir por orden cronológico y empezar, pues precisamente, ¿no? Por ese torneo de Leaf Golf, la apertura, ¿no? La apertura de la temporada de la Liga Saudí en Arabia Saudí, en Riad, torneo, ya lo saben, de noche, con, bueno, pues con todo lo espectacular que tiene un torneo de noche y también sus problemillas, ¿no? Pues, por ejemplo, ver a Peter Uihlein con una linterna, ¿no? Teniendo que iluminar algunas zonas para buscar la bola, ¿no? A veces porque evidentemente está muy bien iluminado el campo, pero no llega a todas las zonas, ¿no? Y cuando uno se desvía, pues puede acabar en zonas bastante oscuras, ¿no? Literal y metafóricamente. Y eso le pasó a Uihlein, pero iba con una linternita y le ayudaba a buscar la bola. Bueno, más allá de la anécdota, ¿no? Que evidentemente es este tipo de, te da este tipo de torneos. Primer torneo a 72 hoyos de la historia de Leaf Golf y la verdad es que, bueno, pues no cambian mucho las cosas, hay que decirlo, ¿no? O sea, más o menos se mantiene un poco la tónica del circuito. ¿Cuál es esa tónica? Pues que los que llegan nuevos lo suelen hacer muy bien. En este caso, Elvis Smiley, pues consiguió la victoria en su primer torneo, en su debut en el circuito, que Thomas Detry además estuvo también arriba toda la semana para ganar, que Jon Rahm está siempre arriba, que Niemann lo hizo realmente bien, que David Puig, pues en la línea de los últimos torneos, también lo ha hecho muy bien, estuvo para ganar incluso en los últimos hoyos. En fin, que se mantiene un poco la misma línea. Niemann, que al final cuajó una buena semana en global, que estuvo arriba, pues eso, que el equipo de los australianos siempre está más o menos arriba, el equipo de John también, y el equipo de Niemann, ¿no? También con el fichaje de Abraham Ancer. Bueno, pues que un poco todo en la misma línea, ¿no? Tú decías que este año Rahm va a ganar, se va a hinchar a ganar en Leaf Golf, y la verdad es que lo que demostró en Arabia, en Riad, es que va en esa línea. Va en esa línea. Desde luego, no parece que hayan pasado pues prácticamente casi 5 meses, ¿no? 4 meses desde que jugó el Open de España, porque el nivel de Jon ha sido muy alto. Tenía que haber ganado ya mis cuentas van mal, Bueno, es que claro, que también son unas cuentas muy exigentes, claro, hablar de que va a ganar la mitad, claro, básicamente de los torneos sí, porque yo qué dije, 6, qué tontería ¿no? dije, 6 o 7, ¿no? 6 Sí, o 7, pero sí. siempre con la coletilla del 7, ¿no? 6 o 7, 6 o 7. Bueno, ya vamos más exigidos, pero bueno, esto sí que es una broma, ¿no? O sea, ahí estuvo John otra vez, que al final, de verdad, es lo que personalmente a mí me importa, ¿no? Pues porque luego todos sabemos de qué depende una victoria en un torneo de golf, ¿no? Dependes también de tu rival casi siempre y bueno, pues el Elvis Smiley lo bordó, ¿no? Lo bordó. Sí. Yo es que creo que hay una diferencia importante, David, entre lo que ocurrió el año pasado, sobre todo al principio de la temporada en Leaf, que yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Que era John dándose opciones de ganar torneos y no terminando de cerrar bien los torneos, no terminando de pues apretar cuando había que apretar. Daba la sensación incluso de que, y lo comentábamos aquí, y lo comentábamos en Ten Golf y en la bola provisional, como que había perdido cierto colmillo, ¿no? Que bueno, pues justo en el tramo final, cuando se está decidiendo todo, pues fallaba un golpe, una salida se metía en problemas, no conseguía el birdie donde realmente había que hacer el birdie. No, lo del sábado, lo de esta semana ha sido totalmente diferente. Ha sido al contrario. O sea, cuando había que apretar, apretó de lo lindo, de una manera brutal, como acaba el torneo John. Hace todo lo que hay que hacer para ganar el torneo, y no lo gana porque hay otro absolutamente iluminado, que es Elvis Smiley, que firma una vuelta escandalosa. O sea, 8 bajo par, sí, saliendo de líder. Una falta de colmillo, además, de John, que además también de alguna manera se trasladó a los majors, ¿no? Que al final es lo más importante. Sí. De alguna manera bastante evidente, creo yo, ¿no? Y vamos a ver si... Es que se vio muy bien a John, ¿eh? Es que se le vio muy bien a Jon Rahm esta semana en el arranque, y los arranques son traicioneros, ¿no? Uno viene, sobre todo en este caso, es que John venía de muchísimo tiempo de inactividad competitiva y no ha dejado lugar a la más mínima duda, ¿no? El trabajo que ha hecho, cómo lo haya hecho, etcétera, creo que pues que han dado en el clavo, en el clavo, porque eso luego se demuestra
en el campo. Y en el campo lo que ha demostrado es un grandísimo poderío, ¿no? Que es lo que a él le caracteriza, pero que en este caso, en todas sus dimensiones, desde todos los puntos de vista y enfoques, ¿no? John estuvo enorme los 4 días y con especial exuberancia y demás el último, ¿no? Apretando y sprintando. Así que vamos a ver si esto también es un augurio para los grandes, que creo que sí, sinceramente. Vale. ¿Es echar las campanas al vuelo demasiado pronto? Bueno, es Jon Rahm también, ¿eh? Sí. Y cuando John da una pista clara, diáfana, cuidadito. Para mí, sin duda, David, la mejor noticia de todas es cómo le funcionó el driver. Porque al final es, ¿cómo diría yo? Es el gran aliado, ¿no? de Jon Rahm, Sí, ¿no? es que en ese sentido, y si miramos los grandes nombres de la historia del golf español, John es claro heredero de Sergio. Cuando a Sergio o a John el driver no termina realmente se sienten muy incómodos en el campo, ¿no? Sí, le falta algo. Lo cual no significa que luego todos los días los hierros también vayan bien y el pater, etcétera, ¿no? Pero es un caso muy concreto de estos dos jugadores. Cuando el driver, digamos que anda fino, ya mucho cuidado con él, ¿no? Mucho cuidado con él, porque se las va a arreglar de un modo u otro, ¿no? Especialmente John, te diría, ¿no? Sí. Que encima es un gran pateador, claro. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Se le vio muy cómodo, ¿no? Subido en los tees y, bueno, eso. Muy cómodo, sí. Se presenta un año bonito. Sí. Se presenta un año bonito de John en los grandes. Sí, totalmente. Y también muy bien con el pater, que eso ya nos tiene acostumbrados, pero es que realmente estuvo a un nivel muy alto con el pad, muy alto. En su línea habitual, pero oye, hay que estar, ¿no? Y desde luego que lo estuvo incluso con ese último pad de Eagle que tira en el 18, que le hubiera metido en el desempate del torneo con Elvis Smiley, y que no está a punto de entrar. O sea, lo tira muy bien y es verdad que no toca el hoyo ni nada, pero bueno, que pasa muy cerca del hoyo. Bueno, pues... Oye, sí, atención. Sí, atención. Sí, dígame, sí, estudios centrales. No, respecto a Elvis Smiley, antes de que se me olvide también, qué bonito, 2 cosas, así, por mi parte, respecto a Elvis Smiley. Qué bonito juega al golf, qué swing más estético, qué gran jugador parece, soltura, ¿no? Desde ¿verdad? Ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Sí, por un lado. Y por otro, y me meto en el charco. 2 minutos 25 tardó Elvis Smiley en preparar y finalmente ejecutar el segundo golpe en ese hoyo 18 final, sí. En este caso el sábado de la 4ª ronda, donde realmente, bueno, pues John le había apretado y él necesitaba hacer el par. Simplemente con el par ganaba. Sí. De salida se fue a un RAF ahí un poco tontorrón y bueno, estuvieron dando la vuelta. 2 minutos 25. Y yo insisto en esta idea, a ver, todos lo entendemos, tal y como hoy tenemos todos, ¿cómo te diría? Tal y como hoy todos entendemos que es este juego, ¿no? Y en un último partido, y en un tipo que se está jugando a la victoria y tal. Realmente todos damos por hecho que sí, que puede estar el tiempo que le dé la gana preparando. Pero yo quiero insistir en esta idea. Creo que es la revolución del golf. El día en el que haya un cronómetro ahí que obliga a Elvis Smiley a pegar en 50 segundos, desde el momento en el que ya está en disposición de planear su golpe, ese tiempo razonable que también corre un poco a criterio del árbitro, cuándo empieza la cuenta y dónde la paro. Sobre eso podríamos hablar también, ¿no? 50, es que de 50 segundos a 2.25 va mucho. Bueno, y realmente no termino de entenderlo. O sea, todos lo hemos asumido como algo normal, todos. Pero es que es verdaderamente ridículo. Es absurdo. Bueno, y de hecho, 57 David, segundos. Sí, yo creo que ese ampliar el plazo, porque resulta que estamos en el último partido y tal, bueno, pues que se vaya a 1.10. Esto ya es hablar por hablar, porque si hay una regla, hay una regla. Bueno, pero todavía a 1.05 y dices, bueno, pues venga, vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo pasar, porque estamos donde estamos, ¿no? O esos días que hay mucho viento y tal. Pero 2.25.
Pero es que espérate, él pega el golpe, la deja, si os acordáis, ¿no? Todo el que lo haya visto. Bueno, él era un par 4 corto, se va al ras de entrada, 2.25 para tirar el segundo golpe la deja a la entrada de green, ¿no? Y tenía que llegar a una bandera al fondo, ¿no? Sí. ¿Qué tendría, Alejandro? 30 metros. Más o menos, sí. Tenía un chip 20, o pad, 25, 30. un chip o pad de unos 30 metros, sí, aproximadamente. Exactamente. Él decidió patear finalmente, vino, volvió, regresó, se fue. 2 minutos. Otros 2 minutos para preparar ese tercer golpe. Es que verdaderamente, de verdad que esto no es una crítica a Elvis Smylie, ¿eh? Elvis Smylie hizo lo que él ha visto que hace todo el mundo y sobre todo en esas circunstancias. Pero es que no tiene sentido. Y sobre todo, y yo insisto en esto, la revolución ya no es solo porque los torneos duren menos y porque sean menos tediosos, sino por el hecho de que sea una regla que le aporte emoción al juego y que todos los aficionados podamos verlo. Es decir, oye, este tío está en una situación ahí un poco complicada y tiene 50 segundos y ya han pasado 20. Entonces, vamos que nos vamos, ¿no? Yo insisto, para mí esa es la gran revolución disruptiva del golf y todo lo que tú quieras. Esa es. Y a ver si llega el día, ¿no? Y durante los fines de semana, según voy viendo por aquí y para allá, voy apuntando. En momentos que veo que alguien tarda mucho, como ahora ya se puede ir para atrás, para adelante, para el este y para el oeste, es una maravilla, ¿no? Y son muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, David. Es que no tengo mucho más que añadir. No puedes pasarte 3 veces más del tiempo estipulado para pegar un golpe, ¿no? Estás hablando de 145 segundos. 2 minutos y 25 segundos son 145 segundos. Si tienes 50, mira, perdóname, pero es que no puedes hacer eso. Es que, entre otras cosas, sobre todo, y dándole la lectura positiva, ¿no? Lectura en positivo, ¿no? Que al final es de lo que se trata también, ¿no? De construir, no solo de destruir. La lectura en positivo es que sería mucho más emocionante, sería mucho más bonito y a la vez sería mucho más justo. Porque alguien que no esté en una situación complicada, pues ha ganado esa ventaja, tiene menos complicaciones para plantearse el golpe y tiene el mismo tiempo que otro que se ha metido en problemas, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo que todo el mundo va a entender, creo, es bastante sencillo. ¿Ustedes se imaginan que en un partido de baloncesto llega el partido igualado a la última posesión y en esa última posesión el equipo que está atacando tiene más de 24 segundos? Porque claro, es que se tiro para ganar el partido. Es que me estoy jugando mucho. Esto no es como un tiro en el segundo cuarto o en el tercer cuarto. Entonces, en lugar de 24, en la última posesión te vamos a dar 32 segundos. O te vamos a dar 50 segundos. Para que, hombre, que tengas más margen, porque sabemos que hay más presión, que es más difícil, que tal. Es que no tendría ningún sentido, ¿no? Pues esto es lo mismo, al revés. Le da todavía más emoción el hecho de que se pongan serios y duros los árbitros con el tema de estás en el último golpe para ganar y efectivamente tienes que aguantar esa presión y tienes que tomar las decisiones más rápido o por lo menos igual de rápido que lo estabas haciendo en el tercer hoyo de tu vuelta. Y además, si uno lo analiza bien, las reglas, los tiempos están muy bien puestos, hay mucha experiencia detrás, supongo que será por eso, ¿eh? Los 50 segundos están muy bien porque para el primero, ¿no? La regla es 50 segundos tiene el primero que pega, bien desde el tee, en el green, en fin, en el segundo golpe, etcétera, y 40 segundos tienen los otros dos, ¿vale? Está muy bien, es un tiempo suficiente para hacerte una idea de la situación, más que suficiente, pero por otro lado que te apura un poquito, ¿eh? Porque es verdad que en cuanto te descuidas han pasado ya 20 y bueno, claro, como te despistes, tiene esa gracia, tiene ese picante. Verdaderamente no sé en qué momento se dejó de aplicar de una manera tan eso, ¿no? Tan bestia, ¿no? Porque es que es prácticamente en cada partido, en cada hoyo, no hay el golpe de algún jugador que no sobrepase ese tiempo. Entonces, oiga, es que no puede ser. Y sobre todo, insisto, que sería la gracia del asunto, ya más que aligerar el juego.
El que ha fallado la calle y tiene un problemita, pues tiene dos problemitas, en realidad, porque encima tiene el tiempo que tiene. Así que yo insisto. Mira, y voy a puntualizar una cuestión. En este cronometraje que le hice en concreto a Alves Ismaili, Sí. 2 minutos 25 hemos dicho, fue generoso. La cuenta ha sido generosa. Sí. Primero, Te porque entiendo. el momento exacto del inicio de la cuenta yo no pude determinarlo por las imágenes de televisión, porque conectan cuando conectan, y a lo mejor cuando yo arranco la cuenta, él ya llevaba unos cuantos segundos, que tenía toda la pinta. Sí. Pero dije, bueno, voy a ser generoso. Y luego, a criterio del árbitro, esto es importante destacarlo, a criterio del árbitro, esa cuenta la das por finalizada. Hay árbitros que en un momento dado, según quieran apretar o no, la dan por finalizada en el momento de golpear a la bola, y hay árbitros, que esto se suele hacer mucho también, que la dan por finalizada en el momento en el que el jugador ya está colocado para pegar la bola, porque hay jugadores que se colocan para pegar la bola y todavía tardan 12 segundos más. Ya te digo, que le pregunten a Marco Pench desde el tee, por ejemplo, que no es precisamente un jugador lento, que no es un jugador lento, pero que es verdad que tarda mucho una vez puesto a la bola. 20 segundos, ¿no? Dijimos que era, 20, ¿no? sí. Cada día creo que decimos una cifra, pero creo que eran 20 segundos. Sí, eran 20. Una vez está puesto ya con el driver, se está el tío 20 segundos parado encima de la bola. Bueno, pues, o sea, lo que te quiero decir es que si esta cuenta de 2.25 se hubiese ido a 2.50, tampoco te extrañe tanto, ¿eh? Y estamos hablando ya de una auténtica barbaridad. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Realmente no tiene ningún sentido. Es como si, no sé, un jugador de fútbol para tirar un penalti en el minuto 90 se tira 7 minutos. No, mire, es que tengo que bajar las pulsaciones, es que lo quiero ver bien, tengo que analizar bien. Espérese que voy al banquillo a ver la información que me va a dar mi entrenador de cómo para este... Imagínense, ¿no? Imagínense, o el portero, me da igual, el que va a lanzar el penalti o el portero. No, espérese, pido un tiempo porque yo tengo que consultar una serie de datos que tengo aquí. No, mire, usted tiene un tiempo prudencial, ni siquiera está estipulado porque no ha hecho falta, pero en golf claro que hace falta y debería respetarse. Mira, al hilo de... Sí, perdón. Sí. No, dime. Y por cerrar este capítulo, ya sé lo que vas a decir ahora y creo que es interesantísimo. Un ejemplo, pero ya para cerrar este capítulo de nuestra cruzada esta emoción que nos ha entrado con la revolución. Que yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con nosotros, David, pero bueno, oye, igual sí. Hay alguno que no. Yo creo que... E insisto, es que sobre todo debería aplicarse a los profesionales, a los torneos, a los grandes torneos, ¿no? El mundo amateur es un poco más diferente, entre otras cosas porque no tendrías medios para llevarle la cuenta, claro. Pero en un torneo profesional, con los medios que hay y poniendo voluntad e imaginación en un momento dado para cómo resolver el problema técnico que se te plantea, el hecho de medirle el tiempo con una cuenta atrás, como en tenis, ¿no? Porque claro, es que en tenis es muy fácil, ¿no? Es un relojito para todo un estadio, ¿no? Sí, pero que también acciona un árbitro, ¿eh? Que también acciona un árbitro. Al final es el juez de silla que le da un botoncito y dice ¡ping! Ahora empieza a contar. Sí, efectivamente. Bueno, a donde quería llegar finalmente, que es como cerramos siempre estas diatribas nuestras del tiempo y demás, es que seguimos convencidos de que si Elvis Smiley, en vez de 2.25, en el mejor de los casos, ¿no? Ya te digo que podía haber sido a 2.40 y 2.45, en vez de tardar eso, tarda los 48 segundos, es más que probable que el resultado hubiese sido el mismo o mejor. Lo que no sabemos qué hubiese ocurrido, ¿no? Pero que verdaderamente tampoco sirve de tanto. Simplemente son costumbres que se van cogiendo, que se van agarrando, que se van asimilando y verdaderamente ni siquiera se saca tanta ventaja. Yo estoy convencido de eso, pero esto sí que es absolutamente subjetivo. No lo sabríamos, ¿no? No lo sabríamos hasta que lo viésemos, ¿no? Pero es que estoy convencido de que verdaderamente el cerebro de todos estos jugones tiene capacidad para procesar en muchísimo menos tiempo. No, de hecho se sobrecargaría menos, seguramente, el cerebro. Exactamente. Sí, es así. Bueno, de hecho, no es muy difícil que mejorara el golpe que pegó, ya puestos en ese ejemplo, porque realmente dio un golpe muy malo, el segundo golpe de Elvis Smiley, después de estar tanto tiempo, ¿no? ¿¿Cuántos entrenadores de las primeras cosas o de las grandes máximas que hay en golf es
no empieces a meter cosas en tu cabeza cuando estás preparando un golpe. Por supuesto, toda la parte técnica, olvídatela, ya te vas a acabar bloqueando, como diga, a ver, el palo tiene que subir para acá. Pues esto es casi lo mismo. Estás sobreinformándote, ¿no? De todo, ¿no? Esta brizna, y entonces el palo tiene que entrar. Y a veces, muchas veces, diría yo, es perjudicial, no es bueno al final. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, decíamos que un comentario al hilo de esto, al hilo de todo esto que estamos hablando del juego lento y en este caso del Bis Smiley. Mira, hubo un email, ¿no?, que recibimos hace unos días, precisamente un email de Francisco José Barragán, ¿vale?, que es árbitro de la Federación Asturiana de Golf, ¿vale?, de la Federación del Principado de Asturias. Y nos decía lo siguiente, ¿no? Dice, mira, por cierto, estimados Alejandro y David y sus personalidades múltiples, que no sé a quién se refiere. Os adjunto la actualización sobre la política de juego lento que se llevará a cabo en la Federación Asturiana desde este 2026, ¿vale? No, y nos adjunta un documento que realmente merece la pena leerlo, pero es muy farragoso como para leerlo aquí en la bola provisional, estar 2 minutos, ¿no?, leyendo el documento. Pero realmente es interesante, ¿no? Habla precisamente de eso, de los tiempos que tienen, de 50 segundos para el primero, 40 para el resto del grupo, de las sanciones que se ponen, que un mal tiempo se considera una advertencia, al segundo mal tiempo ya es un golpe de penalidad, al tercer mal tiempo, pues te lo voy a decir exactamente, porque esto sí es interesante. Al tercer mal tiempo, sí. Mira, al tercer mal tiempo son 2 golpes de penalización adicionales, ¿no? O sea, son 2 más. Y al cuarto mal tiempo es una descalificación. Entonces, fíjate, es que eso no habría ni que cambiarlo. Tú imagínate esa cuenta atrás, jugador, ¿qué tal? Me parece bien, una primera advertencia. Digamos que es la tarjeta amarilla, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya son todo tarjetas naranjas y rojas. Empiezas a perder golpes. Sí. No sé, el día que la USGA y el PGA Tour se pongan de verdad con este asunto, porque creo que en otras grandes instancias del golf mundial se están haciendo mayores esfuerzos. El día que en Estados Unidos, que en América se pongan de verdad con el asunto, el golf va a dar un salto de calidad. Estoy absolutamente convencido, en retransmisiones, emoción, etcétera. Pero bueno, sí, totalmente. Doctores tiene la Iglesia. Mira, y asuntos interesantes que apunta aquí el amigo árbitro de la Federación Asturiana. El tiempo máximo permitido para concluir o para completar una vuelta de 18 hoyos en la Federación Asturiana lo han estipulado en 4 horas y 17 minutos para jugar 18 hoyos en grupos de 3. 4 horas 17 minutos. 9 hoyos en 2,08. Y a cada paso por hoyo hay un tiempo determinado. Si no se cumplen esos tiempos determinados, ya se empieza a cronometrar al jugador sin tener que avisarle. Sin necesidad de que se le avise, porque se le considera que está fuera de tiempo, al no cumplir con esos tiempos establecidos de paso por cada uno de los hoyos, ¿no? Y de paso por el hoyo 8, pues mira, en el hoyo 7 tiene usted que haber pasado 1 hora y 42 minutos de haber empezado. Y después seguimos, porque es muy interesante. Hay que estar en posición, que esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta los amateurs, ¿no? Que es interesante que los amateurs lo tengamos en la cabeza. ¿Qué es estar en posición? Pues estar en posición significa que es estar detrás del partido que tienes delante, no delante del partido que tienes detrás. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo, ¿no? O sea, cuando hay muchos jugadores que dicen, pero es que no llevo a nadie por detrás, ya, pero es que tú estás fuera de posición si al partido que tienes por delante te has sacado ya un hoyo. Concretamente, fuera de posición, que me parece interesante desde el punto de vista del amateur, para la Federación Asturiana, y creo que para muchas otras, esto es lo de la Federación Asturiana. Igual hay otras federaciones autonómicas o la Federación Española que tiene estas mismas reglas. Estamos diciendo este caso porque es el que nos han pasado, ¿no? ¿Estás fuera de posición? Sí. Al comenzar un par 3, el grupo que te precede ya ha dejado el tee del siguiente hoyo. Es decir, ya ha pegado el golpe del siguiente hoyo y ha empezado a andar. Estás fuera de posición al comenzar un par 4... si el grupo que te precede ya ha dejado el green de ese mismo hoyo. Uh-huh. Y estás fuera de posición al comenzar un par 5 si el grupo que te precede ya ha llegado al green de ese hoyo. Para que nos hagamos una idea de lo que es estar fuera de posición. Sí, son reglas
que viene muy bien tener en cuenta, efectivamente, para luego acelerar un poquito, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo, de todas maneras, insisto, o sea, creo que es absolutamente básico y fundamental que federaciones como la asturiana, y como has dicho tú, y el resto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de quien nos ha mandado el email, de alguna manera impongan ya este tipo de cultura, ¿no? De pensamiento, ¿no? Cuando uno sale al campo a jugar, ¿no? Exacto. Pero que yo insisto, la regla de la cuenta atrás y tal, con quien se debe ser, y que me perdonen, ¿no? Pero yo creo que todos lo entienden al final, con quien se debe ser especialmente exigente es con el profesional de primer nivel. Claro. De primer nivel. Primero porque trasladan el ejemplo, creo que eso es obvio. Y segundo, e insisto, porque creo que la actividad, el juego, el espectáculo del golf como tal, ganaría una burrada. Y sería un ingrediente muy interesante y muy atractivo, sí, verdaderamente, ¿no? Tremendamente atractivo. Así que, bueno, pues ojalá. Imagínate a ese, no sé, quien quieras ponerme, un jugador de élite que me quieras tú decir. Matsuyama. A ese Scottie Scheffler metido en un US Open con el RAF hasta la espinilla y un marcador o una cuenta atrás, cuenta atrás suspendida en un dron. ¿Qué te parece esa idea? Suspendida en un dron. A mí me encanta. A mí me encanta. Para que la vea bien todo el mundo. Y ahí está el bueno de Scottie, que casi nivela la bola, ¿no? Bueno, pues esta es la gracia, es que usted ha fallado la calle, pero tiene el mismo tiempo que el que está en el centro del fairway. Sí. Lo sentimos mucho, venga, a jugar. Voy a ir más allá, que esto ya es un poco sanguinario, lo reconozco, pero es que estoy viendo el momento y me encanta la idea. Imagínate a toda esa grada del US Open gritando la cuenta atrás. mientras está para pegar en una Ryder, ¿no? 10, 9 en un torneo normal, pero en una Ryder ya te digo yo si no se cantaría. En Estados Unidos te aseguro que sí, en Estados Unidos te aseguro que se cantaría y además vamos desgañitándose, ¿no? Así que, oye, simplemente por acabar con el tema de la Federación Asturiana y al César lo que es del César, que el email nos lo manda Fran Barragán, pero nos dice: obviamente, nos lo puntualiza y nosotros lo decimos, obviamente sin Manolo Mancebo, árbitro internacional y presidente del Comité de Árbitros y Reglas de la Federación Asturiana, esto no sería posible porque es el principal artífice de la política de tiempos que seguimos. Así que, pues nuestro reconocimiento y agradecimiento también a Manolo Mancebo por este especial celo, ¿no? En el que presta, ¿no? la Federación Asturiana, pues para hacer cumplir pues con el juego en un tiempo normal, en el tiempo estipulado, ¿no? Y contra el juego lento, ¿no? Dicen que desde benjamines hasta seniors se cumplen a rajatabla. Así que fíjate el buen ejemplo que le están dando a los benjamines para cuando vayan creciendo, ¿no? Fíjate deporte, ¿no? Tú, ¿no? 4 horas 17, tiempo estipulado para 18 hoyos en competición amateur. Imagínate lo que serían los profesionales, que van con un caddy, que les lleva la bolsa, que pegan muchos menos golpes, porque juegan muchísimo mejor al golf. y que conocen mejor el campo, porque claro, van entrenando. Es que entrenados. una ronda de golf, un profesional de verdad, o sea, bien, luego... Es que además debería haber un reglamento muy bien estipulado, ¿no? Y que se pueda aplicar una regla local en un momento determinado, pues si, por ejemplo, hay una jornada de mucho viento. Todo esto ya es meterse en berenjenales que no sé por qué me estoy metiendo, porque verdaderamente es muy complicado, ¿no? Pero sí, ¿cuánto tardaría? Sí. ¿Cuánto debería tardar Scottie Scheffler en completar 18 hoyos? Yo es que... Bueno, David, después te lo dicen ellos, ¿eh? Es que después te lo dicen ellos. Mucho más allá, las 3 horas y media, de verdad que empieza a ser ilógico. Que sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es así. Si es que de hecho, nosotros hemos hablado muchas veces con ellos. Oye, ¿y vosotros en una vuelta de entrenamiento, tú cuánto puedes tardar? Y te quedas helado. De lo poco que tardan cuando están entrenando. Bueno, pues si tardas muy poco entrenando, significa que lo puedes hacer, ¿no? Entiendo que en competición tardes un poco más, pero es que, no sé si tú lo recuerdas, David, pero yo recuerdo de profesionales que nos han dicho que en 2 horas y media, 2 horas 40, tienen hechos los 18 hoyos. Es verdad que jugando solo, entrenando, etcétera, que sí, que le ponemos todos los asteriscos. Muchas veces en buggy bueno, también, en buggy, ¿no? Porque... Pero sin buggy, yo digo sin buggy, ¿eh? Sin buggy no llegan a las 3 horas jugando solos.
No llegan a las 3 horas por lo que tú has dicho, porque es que realmente pegan muy pocos golpes y juegan muy bien. Entonces, bueno, yo no te digo que tarden 2 horas 45, pero lo que tú dices de que tarden menos de 4 horas no es ni mucho menos... Es lo que debería ser, vamos. Es lo que debería ser sin ningún tipo de problema, ni exigencia. Así que, bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver. Ojalá realmente llegue esa revolución, David. Ojalá. Y haya un cronómetro. No lo veo... Eso no lo veo por ningún lado, sinceramente. No, yo el cronómetro sí creo que le daría mucho... No, sí, yo creerlo, que lo creo todo, pero que no hay ni siquiera como un atisbo de que eso pudiese llegar a ocurrir. Sí, se comenta. Sí. Ahora mismo, por lo menos a día de hoy, la verdad. Totalmente. Por cierto, oye, una cosa, David, hablando de... Oye, hace poco leí que la expresión a día de hoy no está bien construida, no está bien dicha. ¿Es así? Pues yo lo digo mucho. Yo pensé, vamos, yo estaba convencido de que sí, pero yo esto lo hago ahora mismo, elevo consulta, lo pregunto inmediatamente. La expresión a día de hoy es correcta o está correctamente construida. Vamos a ponerlo inmediatamente a ver qué nos dice aquí el señor que nos asiste en todo. A ver, construida. Vamos a ver qué nos dice. La expresión a día de hoy, ¿no? A día de hoy, sí. ¿No? A día de hoy sí está bien construida y se usa mucho en el español actual, sobre todo en registros periodísticos y administrativos. Dicho esto, tiene matices. Correcta. A día de hoy no hay fecha confirmada. Eso es correcto, ¿eh? A día de hoy no tenemos fecha confirmada. Más natural, menos muletilla, es un hoy, por ahora, en este momento, actualmente, a estas alturas. Y dice, si buscas un tono más limpio para una crónica, por ejemplo, deportiva, pues yo utilizaría por ahora, actualmente, a día de hoy, solo una vez como mucho para no cargar el texto. O sea, que no seamos repetitivos. Pero bueno, que está bien construida, así que... Quizá quien se lo leí se refería más a un estilo literario, o sea, iba un poquito más allá. Puede ser. Y ya me quedé muy preocupado, muy hundido, porque digo, esto lo escribo yo mucho y lo digo yo mucho. Tonterías, ¿no? No, pero quería saber si gramaticalmente es que hay algún error, ¿no? Claro, no. Está perfectamente seguiremos diciendo. Libre de uso. Que, por cierto, oye, que nos anda unos palos, David, hay que decirlo, nos anda unos palos porque no sé si te agárrame que lo mato. No sé si te acordarás que hay que ver lo que nos gusta, que nos den palos, por otro lado, nos tienen que dar más palos, por favor, en serio, dennos más palos, que no sean muy hirientes, que después nos duele también, pero bueno, que claro, no sé si te acordarás que la semana pasada, no me acuerdo si fue el jueves o el lunes, pero bueno, da igual. En uno de los podcasts de la semana pasada cargamos tintas, hablando de expresiones, cargamos tintas en el fichaje de Elvis Smiley por los australianos, ¿no? Y lo pusimos de ejemplo de que sí, hombre, que Elvis Smiley, que sí, que es un buen jugador, pero que no es mejor que Jorge Campillo, que no ha demostrado más cosas que Jorge Campillo, y que la única razón por la que Elvis Smiley ha fichado por los Reaper es porque es australiano. Uh-huh. Bueno, pues claro, evidentemente el Elvis Smiley ha ganado, y como ha ganado, de la manera que ha ganado, y amigos del ventajismo, que oye, que los hay, que nosotros mismos somos amigos del ventajismo también de vez en cuando, pues han dicho, bueno, pues menos mal que el Elvis Smiley no era un buen jugador y no debería estar en League, porque si llega a estar en League, vaya la que ha liado. Y a ver, que creo, sinceramente, en este caso, que es cogérsela con papel de fumar. Porque nosotros no dijimos en ningún caso que Elvis Smiley fuera un mal jugador. Es más, nosotros siempre hemos hablado muy bien de Smiley. Siempre hemos considerado que era un jugador que, cuidado con este tío, a ver hasta dónde puede llegar. El asunto es que no había hecho más méritos que otros por fichar por Leaf Golf para tratar de ejemplificar el dedazo a la hora de acceder a Leaf Golf y no la meritocracia. Entonces, simplemente que igual se entiende mejor de otra manera, que si Elvis Smiley no fuera australiano, no estaría en Leaf Golf. Igual se entiende mejor así, pero es que es así. Si Elvis Smiley no fuera australiano, no estaría en Leaf Golf. Entonces, bueno, pues ya está, pero que eso no significa que Elvis Smiley sea malo. Por favor.
No, bueno, que quede constancia, quede constancia. Eso es. Así que nada. Oye, pero que de verdad, que nos sigan dando palos, que nos gusta. Que nada. Agárrame, te lo mato. Eso es. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Schauffele se tiene que poner las pilas, David? Por cierto, hablando de Schauffele, ¿eh? Schauffele Sí, no es el único. Sí, no es el único. Y no es el único. Tiramos la toalla ya con Jordan Spieth. Estoy a punto, ¿eh? A punto estoy, ¿eh? Estoy muy cerca ya, ¿eh? Estás a punto, ¿no? Sí. No me extraña, ¿eh? Yo no voy a tirar porque no tirarías con un hijo. Exactamente. Porque ¿tú tirarías la toalla en cualquier circunstancia de la vida con un hijo tuyo? No, ¿verdad? No, es pues verdad. No la vamos a tirar por Jordan Spieth. Es verdad. Esté donde esté, estaremos con él, a su lado, para lo que necesite, dándole apoyo, siempre, a Jordan Spieth. Está bien. Me has convencido, David. Bueno, hablando de esto, ¿no? Del torneo del PGA Tour, ¿no? De cómo se resolvió. Creo que no hay ninguna duda, David, si decimos que ahora mismo, a día de hoy, los 3 jugadores más en forma del mundo son Patrick Reed, Chris Gotterup y Scottie Scheffler. Creo que no hay duda, ¿no? Ninguna. Hombre, todavía metería ahí a Jaden Schaffer. Vale. Schaffer. Sí, Claudia Schiffer. Sí, hombre. Sí, que ayer a lo tonto también pegó una buena remada para acabar ahí, creo que dentro del top 10 al final, ¿no? Sí. Y sí, noveno, pero sí, es que son los que son. Son los que son. Sí, y además de manera destacada, ¿no? Porque lo de Patrick Reed en el circuito europeo es impresionante, ya lo hemos comentado, ya tiene asegurada la tarjeta del PGA Tour prácticamente, virtualmente. Si no sumara ningún punto más de aquí a final de temporada, virtualmente sería ya jugador del PGA Tour. Imagínense la barbaridad. Virtualmente, lo que significa es que los puntos que tiene ahora le hubiesen dado la tarjeta del año pasado y el anterior, que son los 2 que ha habido con esta nueva medida, ¿no? De que el circuito europeo reparte 10 tarjetas del PGA Tour. Por eso siempre hay que puntualizar virtualmente, pero por otro lado, a nadie se le ocurre que Patrick no vaya a sumar 5 o 6 puntitos más, ¿no? En lo que queda de año. Lo que vienen siendo 17 o 18 puntitos más, algún cortecito va a pasar el muchacho, ¿no? Da toda la sensación, ¿eh? Tiene toda la pinta. Por cierto, que no juega en Kenia, que eso también es noticia, ¿eh? Patrick Reed no juega en Kenia. Ha decidido que también puede descansar. Patrick Reed también puede tomarse una semana de descanso y no va a jugar en Kenia. Así que, bueno, serán 2 semanas realmente. Esta y la de Kenia. Bueno, y lo otro, lo de Chris Gotterup, ¿no? Que, bueno, ya venimos hablando de Gotterup, ¿eh? Ya hemos dicho alguna que otra cosa, pero, bueno, pues lo que hizo ayer, domingo, en el Phoenix Open, pues no es ni más ni menos que confirmar, pues, todo lo que venía apuntando ya, ¿no? Son 4 victorias, pues, en los últimos 2 años y muy poco. En los últimos, bueno, concretamente en el último año y medio. En el último año y medio ya suma 4 victorias. Además, 4 victorias de peso, con el Scottish Open metido ahí entre medias, con una gran actuación en el British, y ahora la victoria en el Phoenix Open, saliendo a jugar los 2 primeros días con Scottie Scheffler, que eso hay que hacerlo, salir con Scottie Scheffler a jugar los 2 primeros días y después ganarle el domingo, y ganando a Hideki Matsuyama en el playoff, que tampoco es fácil, ganarle al japonés en un desempate. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega este hombre, que ya está quinto del mundo, ¿eh? Es el número 5 del ranking mundial. Sí, porque además esto no es oportunismo, es que ya se comentó, no solo nosotros, cuando gana el Scottish Open, que digamos que es como su gran irrupción a la primerísima línea, ya se comentó, ¿no? ¿Qué sensaciones había trasladado este muchacho en el campo? Hay que pensar que Chris Gotterup gana el Scottish Open jugando el último día en el partido estelar con Rory McIlroy. No es fácil, ¿eh? No es tan sencillo, ¿no? Para un recién aterrizado en la gran pasarela, ¿no? Del golf mundial, ¿no? Que por supuesto que él ya era un gran jugador, habían mostrado cosas y demás, ¿no? Pero digamos que es como su irrupción. Juega el último día con Rory McIlroy y Wyndham Clark,
El sábado también jugó en el partido estelar, quieras que no, y la verdad es que lo que él demostró en esas situaciones fue una coraza, venga, sí, voy a decir la pedantería, una coraza emocional, ¿no? O sea, verdaderamente manejó la situación, una naturalidad, incluso elevando su nivel, ¿no? Y un poco más o menos lo mismo se podría decir de esta victoria en... Lo has dicho ya, ¿no? Que jugó los 2 primeros días con Scottie Scheffler, ¿no? Sí. Los 2 primeros días, sí, que no es No nada es sencillo. fácil, ¿eh? No. No es nada sencillo. Y además jugó con las 2 versiones de Scheffler. Jugó con las 2 versiones de Scheffler. Con una versión muy buena de Scheffler y con una versión, la peor, de Scheffler en los últimos, no sé, 9 meses aproximadamente, ¿no? Vuelta sobre par. Y en las 2, bueno, pues estuvo muy bien Gotterup, ¿no? O sea, dio la talla y luego el fin de semana da la talla y te quiero decir que este tipo que ha ascendido es número 6 del mundo ya, ¿no? Número 5 número 5 del mundo, muy bien ganado, ¿eh? Es que este tío, o sea, al final no termina de ser, no es casualidad. Este tío, aparte de jugar muy bien al golf, que juegan todos, tiene luego ese algo, ¿no? Tiene luego ese algo y además es joven, ¿no? Tiene 26 años. Bueno, que ha llegado, ¿eh? Que ha llegado otro. Sí, vamos, ha llegado que y me parece que para quedarse. Sí, exacto. Que este ha llegado y para quedarse. Además, como gana, metiendo un pad de... Tiene las hechuras. De 9 luego metros. Ya la evolución de un jugador es tan rara, ¿no? Ocurren tantas cosas distintas, extradeportivas, etcétera, que nadie puede adivinar, ¿no? Y aparte que todavía no conocemos lo suficiente del perfil más allá de las cuerdas de Chris Gotterup, ¿no? Pero cuidado con este tío. Porque uno empieza a verlo ya en la Ryder de Irlanda, por ejemplo. Sí, sin duda. Vamos, ahora mismo es favorito entre los favoritos para estar en esa Ryder. Desde luego, lo que transmite es mucha naturalidad y mucha tranquilidad. Es lo que transmite cuando habla también, ¿no? En las ruedas de prensa, por ejemplo, ayer, después de ganar... no se dio una especial importancia, no buscó razones extrañas, al final dijo, pues mira, yo lo que hago es lo mismo que hacía antes, sigo trabajando de la misma manera y me imagino que las piezas van encajando y en este caso pues a mí me están encajando en los últimos meses. Es verdad que estoy jugando muy bien, me encuentro muy cómodo, pero que no es que haya pasado nada diferente, no es que esté haciendo una cosa estrambótica que antes no hacía, no es que haya cambiado de entrenador, no es que, etcétera, ¿no? Dice, oye, que yo es que hago lo mismo que hacía hace 2 años, pero dándole continuidad a esa manera de trabajar, ¿no? A ese modo de entrenar y desde luego pues le está dando resultados, ¿no? Hay un filtro muy potente en golf que es el de los grandes, ¿no? Vale, pero este tío, ¿qué ha hecho en los grandes? Bueno, es que Chris Gotterup es que prácticamente no ha tenido tiempo a hacer nada. Ha jugado 4 grandes en su vida, ¿eh? El primero, él debuta en un US Open en 2022, siendo muy jovencito y venga, sí, nos vamos... Ya que nos estamos emocionando, vamos a emocionarnos de verdad. Y pasa el corte, ¿eh? US Open, cuidado. Primer grande de tu vida. Bueno, luego falla el corte en 2024 en el PGA Championship, ese es su segundo grande. Y luego los 2 que jugó el año pasado. Queda el 23 en el US Open, aquel US Open, vamos a acordarnos de cómo fue. Oakmont. O sea, antes de su gran irrupción, porque esto ocurre todo antes de ganar en el Scottish Open. Sí. Bueno, pues él ya venía haciendo cosas, ¿no? Y después de ganar el Scottish Open queda tercero en el Open Championship. Esto es lo que ha hecho este tío en 4 grandes que ha jugado. Así que incluso te diría que ese filtro de momento lo está gestionando, lo está resolviendo muy bien también. Por eso hay que avisar respecto a Chris Gotterup, porque viene algo muy potente ahí. Sí. Sí, eso lo que hace David es darle todavía más crédito, lo que acabas de comentar de los grandes, ¿no? Por si quedaba alguna duda, ¿no? Así que, bueno, pues ya está. Es un nombre apuntado en mayúsculas, el de Gotterup, para seguirlo todas las semanas. Empezando ya por esta misma semana que tenemos Elevate, tenemos Signature, torneo importante en el PGA Tour, en Pebble Beach, ¿no? A ver qué es capaz de hacer en este torneo Chris Gotterup. Por cierto, ya hablaremos el jueves, ya habrá tiempo a hablar largo y tendido el jueves de todo esto, pero es la primera vez que se van a ver las caras Scheffler y Rory McIlroy desde la final de la FedEx Cup. Bueno, desde la Ryder Cup, ¿no? Podríamos decir, pero entiéndanos, ¿no? En torneo individual, etcétera. Desde la final de la FedEx Cup, primera vez que McIlroy y Scheffler coinciden. Así que así a bote pronto, lo primero que se le ocurre a uno es que Dios te coja confesado, Rory. Sí. Esto es lo primero que se le ocurre a uno, porque va a venir
enfadadito. Scotty iba a llegar enfadadito por aquel 70 y cuantos, no sé, 73. Hizo, 73 más 2. 73 el primer día en Phoenix, que evidentemente fue el lastre que luego la impidió ganar, porque es que se quedó a un golpe del desempate. El muchacho, nacido en Nueva Jersey y texano de adopción, el muchachito se quedó a un golpe del desempate, ¿no? Viniendo desde atrás, pero muy atrás, ¿no? Tan de atrás que incluso el viernes había ciertas dudas sobre si se iba a romper su racha de cortes pasados. No, nada. Sí. Lo pasó y venga para adelante el sábado y vamos que nos vamos el domingo. Y le dan 3 hoyos más y gana el torneo sin desempate. Así que... Por cierto, que dijo Gotera precisamente, que había jugado con él jueves y viernes, que después de la vuelta del jueves, dice él textualmente, dice, vamos, que yo no tenía ninguna duda de que Scheffler iba a jugar muy bien el viernes. Dice, pero que muy bien. Dice, de hecho, lo que me da rabia es que no apostara a ello. Dice, tenía que haber apostado. Ya sabemos que no puede, ¿no? Era una broma de Gotera, pero bueno, para que se hagan una idea, ¿no? Del perfil, ¿no? Del perfil de Scheffler que tiene alrededor de todos sus compañeros, ¿no? Es que es increíble. Que decíamos nosotros el jueves, ¿no? El jueves fue cuando dijimos lo de, bueno, ¿y Scheffler qué? Pues Scheffler va a quedar primero, segundo o tercero. Dijimos concretamente, dijimos... Sí, bueno, el jueves por la noche estaba yo como con risita floja, porque habíamos dicho eso y habíamos vaticinado también un top 10 mínimo, como mínimo de Brooks Koepka, ¿no? Entonces cuando Correcto. ves el jueves por la noche que Scheffler se ha pegado un castañazo y Koepka otro más grande todavía, pues dices, enormes, que nos paguen los rivales. Entonces, exacto. Bet365 no nos va a pagar, pero los rivales esta sí. especie de vudú, por ejemplo, Rory, deberías ponerte en contacto con Tengol esta semana para que el jueves no digamos otra cosa que no sea que Scotty Scheffler va a arrasar, ¿no? Entonces, quizás tengas una oportunidad por ahí. Ahí se te abre una puerta, efectivamente, ¿no? A la victoria. En fin, que ha estado bonito, ha estado muy bonito el Phoenix Open, todo hay que decirlo, de nuevo con greens muy duros, con greens muy rápidos, con ese final que tiene ese TPC Scottsdale que realmente es tremendamente atractivo, ese hoyo 16 que le vamos a contar, ¿no? Ese pabellón, pabellón, ese estadio, ¿no? Más que un pabellón es un estadio de golf que es maravilloso y que hubo mucha emoción al final, ¿no? Entre Matsuyama, si llegaba Scheffler, Thorbjornsen, ¿no? Michael Thorbjornsen estuvo cerca de lograr su primera victoria, pero se acabó liando en los últimos hoyos. Es lo que tiene, ¿no? Ese campo, ¿no? El propio Akshay Bhatia, pues confirmando también, ¿no? De que semana sí, semana también está arriba y se deja ver por las primeras posiciones y en la pelea por las victorias. En fin, que nos dejó muchas cosas. Fue un aperitivo de lujo, ¿no? De lo que viene ahora, de estas 2 semanas seguidas en Pebble Beach y en Riviera, que vamos a ver lo que nos da de sí. Otro detalle, David. Oye, por cierto, para no dejarlo pasar, que lo hemos dicho así un poco como de WhatsApp, Koepka, no sé si preocupante o no, pero para mí, sinceramente, completamente inesperado, ¿eh? Sí, completamente no inesperado este pinchazo tan bestia, ¿no? En Phoenix. No está bien, la verdad es que no está bien, con el pad está muy mal, con el pad está realmente mal y concretamente en este torneo se le ha juntado que con el driver pues estuvo también muy mal, entonces ya está, es que si mezclas esos dos detalles, ¿no? Esas dos parcelas del juego, pues es imposible, ¿no? Falló el corte sin opción, además de superarlo, y la próxima vez que lo veamos va a ser en el Cognizant de Florida. Así que vamos a ver qué hace en estas 2 semanas, desde luego. Va a jugar en casa, juega en un campo que lo conoce perfectamente y estoy convencido de que va a trabajar de lo lindo, Koepka en estas 2 semanas para ofrecer otra versión bien distinta en el campo de Nicklaus, ¿no? El golf tiene eso, les pasa a todos los jugadores en alguno o varios momentos de su carrera, pero te diría que más acentuado en el caso de Koepka. O sea, si gana el siguiente torneo tampoco se extrañe nadie, ¿no? Sí, porque Koepka es un tío muy raro. Es un tío muy raro, dicho en este caso en el mejor de los sentidos, ¿no? Es un tipo que le da la vuelta a la tortilla con una tranquilidad pasmosa. Lo ha demostrado muchas veces, pero muchas. O sea, de verlo semiderruido, decir, pero este tío, si es que le va a la bola cada una para un lado. A no fallar un día un golpe. Para otro, ¿no? Sí, a no fallar un golpe. Sí, a no fallar un golpe y aparecer eso, imposible que falle un golpe, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejarlo estar y a confiar en que este tipo, que es un gigante del golf contemporáneo,
regrese. Encontrará la manera seguro. Que, por cierto, y hablando de los nombres propios, el último también del que había que hablar es el de Patrick Reed. David, para poner en las escuelas, ¿no? Como se suele decir, bueno, te diría que dos nombres nos quedan por que son Patrick Reed y Ángela Llora. Ángela Llora, por supuesto. Pero, sí, lo de Patrick Reed es, te diría, de locura, ¿no? Vaya lección de jugar al golf, ¿verdad? Sí, sábado y domingo, sobre todo sábado y domingo, te diría en general, ¿no? Pero sábado y domingo, en la situación en la que él está, es verdad, ¿no? Que uno juega con más confianza y serenidad cuando viene de ganar y de perder un playoff, ¿no? Las 2 semanas anteriores. Esto ayuda, ¿eh? Esto ayuda. Pero no es algo que Patrick... madre mía, ¿cómo me cuesta el nombrecito, de verdad? Es que las 2 R seguidas ahí, la RKR, que tiene nombre de radio americana. Es un sufrimiento, para mí es un sufrimiento. RKR. A ver, que Reed ya había mostrado esto 1000 veces, ¿no? Porque es alguien que juega muy... Esta expresión que tenemos tan nuestra, ¿no? De que juega muy bien al juego del golf, ¿no? Jugar muy bien al juego del golf es algo que va mucho más allá de pegarle muy bien de tener mucha calidad de bola, de pegarle la yema todas las veces. Es que va mucho más allá, muchísimo más allá. De hecho, hay muchos profesionales de primerísimo nivel de los que no se puede decir exactamente eso, que jueguen muy bien al juego del golf. Hay incluso ganadores de grandes de los que no se podría... a los que, vamos a decirlo mejor, no vamos a puntualizar, a los que todavía se les ve fallar demasiadas veces en el campo en cuestiones de estrategia, en cuestiones de lectura, de lectura de la situación, del torneo, y este tío es exactamente lo contrario, es como el gran paradigma, ¿no? De quién juega muy bien al juego del golf. Patrick Reed. Ahora lo he dicho fenomenal, Patrick Reed. Sí, es así. Juega muy bien y se exprime, ¿no? Está relacionado, ¿no? Claro, está totalmente relacionado. Cuando tú juegas tan bien al golf, te conoces tan bien, pues al final él sabe exprimir sus recursos al 100%, ¿no? Y la verdad es que es un espectáculo, ¿no? Las lecciones de golf que está dejando en este inicio de temporada. Y vamos a ver hasta dónde le llega. Desde luego a Rory McIlroy le ha salido un competidor serio e importante en su lucha, digamos, la de Rory McIlroy, de conseguir su 7ª orden de mérito, ¿no? Su séptima victoria en el ranking de la Race to Dubai, que eso le permitiría empatar con Colin Montgomery, ¿no? O superarlo, ¿no? Superar a Colin Montgomery. Ya estoy perdido. Ya no me acuerdo. Yo también. Sí, ¿no? No me acuerdo. Sí. Lo voy a mirar, que me da mucha rabia. Venga, esto. Sí, por favor, porque me da rabia. Sí. Que me baile este dato no me deja de bailar, además. Cuando has dicho su 7ª, digo, si no lleva ya 7. Puede ser que lleve 7, que son las que lleva las de Montgomery, ¿no? Porque 6 eran Seve. 7 Montgomery. Sí. Entonces, yo creo que le empató y ahora lo que busca es la 8ª. Casi seguro, ¿eh? Pero lo vamos a mirar. Con Rory McIlroy. Así que, bueno, pues eso. Mientras lo miras o no lo miras, voy cantando un villancico, por ejemplo. Sí, efectivamente, tiene 7, Rory McIlroy, empató con Colin Montgomery y le queda la 8ª. Venga, ya está. Pero canta el villancico, por favor. Tampoco. Campanita verde, hoja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Bueno, pues eso. Que Ángela Llora. Ya vienen los reyes con el águila. Pero si se fueron hace nada. Traen al niño cientos de regalos. Eso me lo he inventado. No es así, pero queda bien. Pero cuadra, sí. ¿Qué te iba a decir? No, espera, que se me había quedado Llora, ¿no? Bueno, oye, sí, una obviedad. Que Rory tampoco está obligado a ganar por 8ª vez el ranking del circuito europeo en 2026, ¿eh? O sea, que tiene tiempo, vamos, tranquilo. Sí, tranquilo, pero él quiere, ¿eh? Él quiere, sí. No, sí, ya lo tiene difícil. Es que hay que pensar que Patrick Reed a principios de febrero ha sumado ya casi la mitad de los puntos con los que ganó Rory la Race to Dubai el año pasado. Así que... Y va a jugar todos los grandes, Patrick Reed. Es que no hay ninguna duda de que va a jugar todos los grandes. Al ritmo que va, es que es imposible que no lo juegue. Porque es que, bueno, perdón,
Es que ya es seguro. Es imposible materialmente, o sea, se tiene que lesionar, ¿no? No, efectivamente, tienes razón, que estoy tonto. Si estaba pensando, no, se tiene que clasificar. No, si está entre los 20 mejores del mundo, está en el puesto 18 del ranking mundial. Así que imagínense si tiene todos los grandes abiertos. Que Ángel Ayora, otra gran semana, otra gran actuación de Ángel Ayora, quinto, con opciones incluso de victoria, con opciones de meterse, por lo menos, o de meterle en un lío, ¿no? A Patty Reed el domingo. Una pena ese inicio, ¿no? Esos 2 tripateos seguidos en los hoyos 2 y 3, pero bueno, dejando siempre ahí el sello de enorme calidad que tiene este jugador. Sí, mira, lo hablábamos antes de iniciar este podcast, Alejandro. Es que tú estabas allí, en el Dubai Desert Classic, en el Majlis Course, qué bonito. Majlis, habíamos dicho, sí, pero cuando uno dice Majlis es muy madrileño. Así con la... Y suena con más fuerza, sí. Bueno, pues no, lo comentábamos antes un poco, todavía sorprendiéndonos un poco, porque tu sensación con Ángel Ayora, por ejemplo, siguiéndolo allí, ¿no? Que lo viste muchísimos hoyos más de lo que se vio en televisión, por supuesto, etcétera. Tu sensación era de, pues no ha terminado de salir, no ha terminado de cuadrar, no ha terminado... Y de alguna manera todo eso era verdad, era una verdad casi objetiva. Pero es que al final el tío acabó el 20 y tantos. Sí, es verdad. Y para mí eso, ya cada uno aquí elabora sus teorías propias, ¿no? Pero para mí eso es un síntoma de grandeza. De esas semanas en las que uno prácticamente parece que casi todo le ha salido medio que y todavía termina el 20 y tantos en un gran torneo. Así que ahora iremos con la parte un poco más, digamos, crítica, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, claro que a Ángel le quedan peldaños por subir. Se le ve, ¿no? Se ve en su manera de competir, se ve que claro, pero nos vamos a escandalizar de algo. A mí, yo creo que él, comenzando por él, hay que tener mucha paciencia porque verdaderamente... lo escribíamos ayer en la crónica, ¿no? Sí. Es que ni siquiera puede decirse que Ángel se esté cocinando a fuego lento. O sea, Ángel está dando pasos muy rápidos y acelerados, está subiendo. Bueno, de hecho, esta semana, a lo tonto, pues vuelve a estar en su mejor situación de ranking mundial. Es el 113 del mundo, sí. y ha puesto un nuevo techo, que es este. Bueno, pues mucha tranquilidad. Pero es verdad que le queda, si ahora vamos al otro lado, ¿no? Pues tiene que redondear, tiene que pulir ¿cómo lo diríamos? El instinto competitivo, así podríamos llamarlo, ¿no? Sí, o sea, el instinto, sí, la manera de habilidad competitiva, eso es lo que tiene que... Bueno, lo que tiene Patty Reed, David. La mejor virtud de Patty Reed, sin ninguna duda. Esa es la mejor virtud de Patty Reed como golfista. Pues eso es quizá donde tiene más margen de mejora a Ayora, ¿no? Sí, al final se podría resumir en pasar, o sea, en gestionar un poquito mejor. Y no estamos hablando solo de una jornada de domingo, sino de las 4 rondas. Sí. Pasar un poquito mejor los momentos delicados que los tiene hasta Scheffler. Todo el mundo tiene muchos momentos delicados en 72 hoyos de golf. Gestionarlos un pelín mejor y exprimir un pelín mejor también esos otros momentos donde el poderío de este tipo como Ángel te lleva, pues eso, a dejarla de 2 en green en un par 5 y otra vez en otro par 5 y otra vez en el siguiente par 5, ¿no? Y, etcétera, ¿no? O esa consistencia, ¿no? O esa pegada, llámalo como quieras, ¿no? Tiene un poderío brutal, ¿no? Pues eso, que le lleva a quedar 25, 26, 23 en un Dubai Desert Classic sin que verdaderamente haya aflorado su versión A prácticamente en ningún momento. Totalmente. Para mí eso es un síntoma clarísimo de grandeza golfística. Sí. Y su primera participación en el torneo, además. No había jugado nunca el Desert Classic. Así que mucha tranquilidad y poco más que añadir, te diría, ¿no? Bueno, si es que yo creo que es al contrario, David. Si es que al contrario, cuando dicen, no, pero estás haciendo una crítica. No, es que es al revés. O sea, realmente la gran noticia es que con lo bueno que es Ángel Ayora, que es buenísimo, todavía tiene margen de mejora.
Y él lo sabe, además. Él lo sabe, todo su equipo lo sabe, saben realmente dónde hay que ponerle el dedo para ir mejorando, dónde hay que seguir dando los pasos, pero es que esa es la gran noticia, que te ha quedado quinto y no dices, mira, ha quedado quinto, pero es que no podía quedar mejor que quinto. Es que lo ha dado todo, le ha entrado todo, ha metido bats a punta pala, ha sido su mejor semana de drive en años porque la ha puesto siempre en calle. No. Es que tú ves el torneo de Ángel y dices, que todavía podía haber ganado y hasta casi fácil. Vamos a ponernos ya estupendos, ¿no? Pero casi que podía haber ganado fácil si le salen 3-4 cosas más que le pueden salir perfectamente, que no le estamos pidiendo peras al olmo. Y ustedes, si se me permite la entrada en esta bola provisional, y ustedes siempre se le permite. ¿Ustedes de verdad consideran que esto que están ustedes diciendo es de pasarle la manita por el lomo a Ángel Ayora, a nuestro gran jugador andaluz, nuestro joven jugador andaluz? ¿Ustedes creen que esto le hace algún bien? ¿No es hora ya de que comiencen ustedes a universalizar sus críticas y sus análisis? Vamos, que le están poco menos que dándole palo a Elvis Smiley. Madre mía, sí, sabemos quién es. Están ustedes dándole poco menos que palos al espigado jugador australiano. Y después no va siendo hora de quitarse ya la boinita. Yo sé que esto es un tema recurrente, que ustedes mismos acuden a él multitud de veces y hasta piden perdón, pero no va siendo de verdad ahora, en efecto, de universalizar el análisis y los comentarios y dejar tranquilo a gente como Elvis Madre mía. y verdaderamente exigir a todo el mundo por igual. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pero a ver, señor, usted se ha puesto a escuchar esto hace 5 minutos, ¿no? Quiero decir, porque que antes hemos estado hablando de Gotera, hemos estado hablando de Reed, hemos estado hablando de otros muchos jugadores. Hasta luego, ya me iba. Hasta luego. Bueno, pues nada, no lo entiendo, una vez más. Pero bueno. Hombre, es que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que están haciendo estos tíos con el gol mundial. No, yo creo que él se creía que no tenía ya el teléfono, ¿no? Que no tenía el micrófono abierto, ¿no? Y se lo estaba diciendo a su mujer o a alguien, ¿no? A su madre o algo, ¿no? Sí, efectivamente. Sin vergüenza. Es de loco este. La verdad es que sí que es de locos. Pero bueno, pues nada. Que ahí queda eso. Que nada. Oye, que no nos vamos a ir tampoco de esta bola provisional sin recordar, sin destacar el gran torneo del Hotel Planner Tour de esta semana en Sudáfrica. Santi Tarrío con opciones de victoria hasta el final. Una pena, se quedó ahí en la orilla. Que 3 bogies más dolorosos ahí en la parte final cuando iba liderando el torneo. Aún así, oye, tercero en solitario. Gran manera también de poner en marcha la temporada. Recordemos que solo se llevan 2 torneos del Hotel Planner Tour. Y gran actuación también de Pablo Ereño, que con ese top 5 no es poco lo que consigue. Por lo pronto se quita la necesidad de ser invitado esta semana. Teniendo en cuenta que las invitaciones son limitadas, pues está muy bien. Sí, y además te iría un pasito más allá, que estos inicios de temporada con la gira sudafricana no son los más propicios para tener, como tenemos ya, a 2 jugadores españoles donde hay que estar, ¿no? En el Hotel Planner Tour, ¿no? Entre los 20 primeros. Cuanto antes mejor, y cuanto antes se apuntale en esas posiciones, mucho mejor. Claro que queda un mundo, pero este año 15, insisto, David, este año 15, que bajaba precisamente por los ajustes y tal de los fields, sí. Es verdad, ¿no? Bueno, pues eso, uno está quinto, el otro está sexto. Perfecto. Y no es, insisto, no es la gira sudafricana como el tramo más propicio normalmente de la temporada. Y es una gran noticia, de verdad que lo es. Sí. A riesgo de que venga el imbécil este y la bronca por estarle pasando la manita por el lomo, pues en este caso a Santi, a Ereño y a Tarrío. Pero bueno, vale, pues eso. Más que merecido en este caso. Así que, en fin, que nada, que ahora sí, aquí llegamos al final de esta bola provisional. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. Con Dios. Que
que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.